Bienvenidos a la videotutoría del curso Introducción a la Neuropedagogía. Mi nombre es Verónica Cabrera, facilitadora de Fundepredi, y el objetivo de esta sesión es analizar los principales aportes de la neurociencia al ámbito educativo y que han dado como resultado este nuevo enfoque de abordaje llamado neuropedagogía. Por muchísimo tiempo, las neurociencias y la educación fueron disciplinas completamente ajenas una a la otra. No es sino hasta los años 90 que el gobierno de los Estados Unidos decide declarar esta década como la década del cerebro. Esto implicó mayor presupuesto para la realización de estudios e investigaciones, inicialmente orientadas a comprender trastornos neurológicos que afectaban a la población estadounidense. Es así como comienza a recabarse más información y esa información comienza a trascender a otros ámbitos más allá del médico, estableciendo relaciones con la psicología y la educación. Actualmente, se sabe que una práctica docente debe partir del conocimiento de cómo funciona el órgano que permite el aprendizaje. Y en ese sentido, la neuropedagogía busca tender un puente entre las neurociencias y la educación. A continuación, vamos a hablar de algunos conceptos importantes que se desprenden de los aportes de la neurociencia y que tienen injerencia directa en el ámbito educativo. Tenemos dos conceptos que son pilares fundamentales en el abordaje neuropedagógico, y son el de plasticidad cerebral y el de coevolución. La plasticidad cerebral hace referencia a la capacidad que tiene el cerebro para reestructurarse anatómica y funcionalmente. El cerebro está en constante cambio y es esta capacidad lo que le permite adquirir nuevos aprendizajes, nueva información, nuevos patrones de conducta. El cerebro es un órgano sumamente especializado. Esto quiere decir que sus zonas o regiones cumplen funciones muy específicas, pero al mismo tiempo funcionan de forma sistémica, es decir, en forma coordinada y conjunta. Y gracias a esto es que la plasticidad le permite al cerebro reponerse a algún tipo de lesión o daño, a través de mecanismos por los cuales las regiones que están sanas pueden asumir funciones de las regiones que sufrieron algún tipo de lesión. A nivel educativo, esto implica que toda persona puede aprender a lo largo de toda su vida, dado que la plasticidad es una cualidad intrínseca del sistema nervioso. La coevolución hace referencia a que toda persona es resultado de la interacción mutua y dinámica entre su bagaje genético y factores ambientales, también llamados factores epigenéticos. Dado que cada persona tiene un ADN distinto y que cada persona está expuesta a experiencias y estímulos particulares, la única conclusión posible es que cada individuo tendrá un patrón de neurodesarrollo único e irrepetible. Y a nivel educativo, el sistema debería estar diseñado y preparado para atender esa diversidad. Y hablando de esos factores ambientales o epigenéticos que influyen en el desarrollo de la persona, las neurociencias nos dan información importante, por ejemplo, relacionada con la alimentación, con el sueño, con la estimulación ambiental y cómo pueden afectar el aprendizaje. Por ejemplo, a nivel de alimentación, el estilo de vida y de alimentación que tenga una persona puede incidir en la producción de sustancias llamadas neurotransmisores, que es una sustancia química que se transmite de una neurona a otra durante la sinapsis, y son las que transmiten información. Por ejemplo, hay neurotransmisores asociados a procesos atencionales, a emociones, a la ejecución de movimientos, etc. Con respecto al sueño, gracias a las neurociencias, sabemos que en el sueño nocturno suceden dos cosas importantes. La primera es que se producen los neurotransmisores, que como acabamos de ver son vitales para la comunicación entre neuronas. Y la segunda es que durante el sueño nocturno, el hipocampo, que es una estructura relacionada con la memoria, hace una especie de proyección o repaso de las vivencias del día. En ese sentido, el sueño nocturno y esta interacción del hipocampo son indispensables para la consolidación de memorias a largo plazo. Y en cuanto a la estimulación ambiental, sabemos que aunque los procesos de maduración y desarrollo a nivel neural están guiados en cierta medida por una pauta genética, también dependen de esos factores ambientales o experiencias para favorecerlos. Y en ese sentido, todo docente está en la obligación de conocer las condiciones en las que se desarrolla su estudiante, porque ya como hemos visto, la alimentación, el sueño, el tipo de estimulación que reciba, influirán en gran medida en su proceso de aprendizaje.
Desde el enfoque neuropedagógico, el aprendizaje se entiende como un proceso que inicia cuando un estímulo logra atravesar la barrera atencional y es percibido, es decir, procesado en la corteza cerebral, y luego es consolidado como una memoria. Este proceso de aprendizaje a nivel neurobiológico y neurofisiológico es igual en todas las personas. Sin embargo, cada uno de estos componentes estará permeado por diferencias individuales. Por ejemplo, a nivel de atención, la atención está muy influenciada por lo que a una persona le parezca llamativo o interesante, aunque para otra persona no lo sea. A nivel de percepción, lo que se hace es interpretar un estímulo a partir de experiencias previas, que son diferentes para cada persona. Y a nivel de memoria, lo que cambia o lo que afecta es la valencia afectiva que se le asigne a ese estímulo, lo que hará que tenga una mayor probabilidad de consolidarse. Entendiendo el aprendizaje desde esta perspectiva, hace necesario volver la mirada hacia cada uno de estos componentes. Esto le permitirá al docente no solo comprender cómo sus estudiantes aprenden, sino también las dificultades que puedan presentarse en el proceso de aprendizaje a raíz de alteraciones en alguno de estos sistemas. En cuanto a la percepción, uno de los conceptos más importantes es el de aprendizaje multisensorial. La percepción es el proceso en el cual los estímulos son captados por los receptores sensoriales y son llevados a la corteza para ser procesados. El aprendizaje multisensorial hace referencia a implementar actividades de aprendizaje que activen simultáneamente 3 o más sentidos, por ejemplo la visión, la audición y el tacto, o alguna otra combinación. Se ha demostrado que el aprendizaje multisensorial no solo hace que el foco de atención se mantenga más tiempo en la actividad, sino que también genera más guías y huellas de memoria que hacen que recuperar ese aprendizaje de la memoria sea mucho más sencillo. Y hablando de memoria, la neurociencia cognitiva nos aporta modelos teóricos que nos permiten comprender su funcionamiento. Estos modelos destacan que la memoria no es una sola, sino que existen sistemas y subsistemas de memoria, especializados en codificar y almacenar diferentes tipos de información. Por ejemplo, existen memorias que almacenan conceptos, otras que almacenan procedimientos, etc. Esto obliga al docente a diversificar sus estrategias de enseñanza, apuntando a esos diferentes tipos de memoria según el contenido que se quiera enseñar. Tender puentes entre la neurociencia y la educación también nos permite corregir ideas erróneas pero muy difundidas en el ámbito educativo. Un ejemplo de ellas es el concepto de estilos de aprendizaje. Como ya vimos, el aprendizaje a nivel fisiológico se da exactamente igual en todas las personas y sí está permeado por diferencias individuales. Sin embargo, en educación, lo que se ha entendido como estilos de aprendizaje, en realidad a lo que hace referencia es a la preferencia por un canal sensorial. Es decir, yo puedo sentirme más cómoda cuando me presentan la información de forma visual, mientras que otra persona puede sentirse más cómoda cuando se la presentan de forma auditiva. Y esto es perfectamente normal. El error está en asumir que debido a esta preferencia, únicamente vamos a explotar o a favorecer o fortalecer este canal sensorial. Porque como ya vimos, el concepto de aprendizaje multisensorial nos indica que el aprendizaje se da mejor cuando se activan varios sentidos a la vez. Otro concepto que se ha malentendido es el de los periodos críticos. En esta idea lo que se cree es que los primeros 3 años de vida de un infante son determinantes en los aprendizajes que puede adquirir. Y esto ha tenido serias implicaciones en cuanto a la oferta educativa, puesto que algunas instituciones saturan el currículum procurando que el infante en este periodo de tiempo aprenda todos los contenidos posibles. Es cierto que este periodo de vida es muy importante, pero no debería de verse como una ventana de oportunidad que se cierra del todo en un momento establecido, sino como un periodo sensible, en el que el cerebro está más receptivo a la adquisición de ciertas habilidades. Sin embargo, como ya vimos, gracias a la plasticidad cerebral, cualquier persona tiene la capacidad de aprender a lo largo de toda su vida. En línea con lo anterior, también se popularizó el concepto de ambientes enriquecidos, bajo la creencia de que a mayor cantidad de estímulos, mayores beneficios para el desarrollo. Cuando hablamos del cerebro, hay que entender que no siempre más significa mejor. De hecho, no existen investigaciones que respalden este concepto de ambientes enriquecidos
o esa relación entre los ambientes enriquecidos y las mejoras en el aprendizaje. Por el contrario, lo que sí existe son investigaciones que destacan el efecto dañino de los ambientes empobrecidos. Es decir, tan dañino puede ser la falta de estimulación como la sobreestimulación. Y en ese sentido, un infante debería tener acceso a estímulos y experiencias acorde a su etapa del desarrollo. Otro aspecto en el que se puede sacar provecho de los aportes de las neurociencias es en la atención a la diversidad. Si un docente conoce a fondo los mecanismos neurales que están implicados en el proceso de aprendizaje, tendrá mayores insumos y herramientas para comprender las alteraciones que se derivan de las variaciones en estos. Implementar el enfoque neuropedagógico es ejecutar prácticas docentes centradas en los principios del aprendizaje humano, respetuosas de la diversidad y principalmente científicamente fundamentadas. Con esto hemos llegado al final de la videotutoría. Les agradezco mucho su atención y los invito a ingresar a la plataforma para que hagan sus consultas y aportes.